Pasemos a continuación a la proclamación de la palabra. Nos anuncia la lectura divina, ahora es en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32, vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 18. Voy a dar lectura al primer versículo y nos vamos siguiendo a leer juntos el 18. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia en enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como gota sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te crió te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. En respuesta, entonemos ahora el himno 318. De la 15ª parte, confianza y valor en pruebas y conflictos, escrita por Horatius Guy Palmer y traducida por Vicente Mendoza.
sea la paz, sea la paz, tu voz representa la inmensidad, sea la paz. Maestro, ni será angustiado, que goza con la ansiedad, enviando los santos profundos, termina la tempestad, pasa el pecado corriente sobre mi frágil ser. Perezco, maestro, no quiere socorrer. Los vientos, las sombras oirán su voz, será paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Oh, quien se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz, oh, resuena en la inmensidad, sea la paz. Nuestro paso la tormenta, los viejos no volverán, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, por nuestra alma, no me abandones más. Seremos amigos contigo, oh Salmo bendita paz. Los vientos, las sombras oirán tu voz, será paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Oh, quien se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la Estemos atentos en el mensaje Los mártires de Guanabara, continuando con los sermones alusivos al mes de la Reforma. Tomen su lugar, por favor, hermanos. Quiero invitarlos a que nuevamente abramos las Sagradas Escrituras en el pasaje que fue la lectura bíblica en esta sección de la proclamación de la palabra. Me refiero a Deuteronomio capítulo 32. No se oye para allá. Ingeniero de sonido. No se oye este micrófono. No, es que lo apagaste, ¿no? Un poquito. Ahora sí. Qué bueno, tenemos los ingenieros. Gracias, hermanos, por hacernos la observación. Les decía, entonces, es el libro de Deuteronomio, capítulo 32, el versículo 7. Vamos a leer todos unidos este solo versículo, el número 7. Dice así: Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta al Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Amén. Vamos a orar.
Dios y Rey nuestro, amoroso Padre, gracias como siempre te damos por concedernos el inmerecido privilegio de poder acercarnos a tu palabra y tener la luz poderosa e intervención milagrosa de tu Espíritu Santo para que nuestros corazones sean redarguidos con tu palabra, edificados, exhortados y consolados. Nuestro Dios y Padre, al abrir tu palabra y al leerla, invocamos la presencia, la dirección, la luz y la fortaleza de tu Espíritu Santo para que podamos conocer tu voluntad. Te rogamos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones de tal manera que seamos entendidos en tu palabra, pero por sobre todas las cosas imploramos, elevamos nuestra plegaria y te suplicamos, Señor, que muevas todas las fibras hasta lo más recóndito de nuestro ser, para que, Señor, vivamos proclamando tu voluntad, vivamos haciendo tu voluntad, vivamos siendo verdaderos mártires de tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Dos cosas con las que quisiera comenzar antes de desarrollar el tema que nos ocupa esta mañana. La primera de ellas es que cuando leemos el título aquí, Los Mártires de Guanabara, la idea que viene a nuestra mente inmediata es de alguien que murió por el Evangelio. E identificamos nuevamente un mártir como alguien que murió, que fue asesinado, que le fue quitada la vida por amor al Evangelio. Hay algo de verdad, pero no necesariamente un mártir es un cadáver. Porque atendiendo al significado griego de la palabra mártir, significa testigo. De manera que nosotros mismos aquí somos mártires del Evangelio, porque somos testigos. Y es probable que como a nuestros hermanos, o a otros tantos, pues pudiera ser que nos tocara el privilegio de morir por el testimonio del Evangelio, pero no necesariamente. Hubo, por ejemplo, en el siglo XVI, muchos de nuestros abuelos espirituales que murieron en la estaca, que murieron quemados, que murieron ahorcados, pero no todos murieron así. Martín Lutero sería un ejemplo, Juan Calvino sería otro ejemplo, John Knox sería otro ejemplo, etc. Como ven, no necesariamente es así. A lo que hace alusión el título es precisamente a la lista que vamos a dar en un momento, que no negaron la fe en los momentos que deberían de afirmarla, en los momentos que deberían de decirla, y que no se retractaron aún cuando les perdonaban la vida, si estos se hubieran retractado. El otro punto que quisiera también aclarar es que ciertamente nos toca a nosotros como mártires ser testigos de que Dios es el Señor de la historia, que Él la escribe, que Él la dirige, como lo leemos en la providencia de Dios, en el artículo que se refiere a la providencia de Dios, y como también Groen Van Prinster lo decía, que la historia es la pluma flameante de Jesucristo. Con algo de tristeza, ¿por qué no decirlo? Y también algo de alegría en esta oportunidad que estas situaciones nos están presentando. He podido ver y oír algunos sermones de la Reforma. Y veo con agrado, sí, que algunas iglesias, algunos pastores, están tomando la fecha y la están recordando. Otros de plano la ignoran. Y el lado triste es que parece ser que piensan que la historia es una cosa, entre comillas, como lo mencionamos aquí, es una cosa secular, que la historia no tiene nada que ver
aquí con los sermones. Y mencionan ciertamente la reforma del siglo XVI y la reforma, y la palabra que ustedes saben que me molesta, me repatea en el hígado que digan la reforma protestante. Es una reforma ciertamente. Y recuerden que la palabra protestante fue un epíteto de los papistas, ¿sí? Así que, bueno, no nos toca ese calificativo. Cristo es Señor de la historia. Y la historia es parte de las esferas del orden cósmico. Y la historia entonces también debe de ser predicada. Porque también en las Escrituras encontramos la historia. ¿Recordarán? Cuando hablamos del reino y cuando hablamos de Génesis, la palabra clave ahí en Génesis es Toledot. Y Toledot se traduce como generación, como desarrollo cultural, como desarrollo histórico. Una manera de traducir Toledot es: esta es la historia de Abraham, esta es la historia de Jacob, esta es la historia. El pasaje que acabamos de leer también es una invitación a tomar en cuenta la historia. Acuérdate de los tiempos antiguos. ¿No es acaso eso historia, hermanos? ¿No es una referencia a la historia? Considera los años de las muchas generaciones. Considera los años de los patriarcas. Considera los años de los padres de la iglesia, los años de los apóstoles, los años de nuestros abuelos espirituales de la Reforma. ¿Cómo entonces nosotros vamos a olvidarlos? Si gracias a su férrea fe nosotros estamos aquí. Y si seguimos leyendo, dice: pregunta a tu padre y él te declarará. También se está refiriendo a nuestras generaciones, a nuestros padres espirituales. Y se supone, por supuesto, que nuestros padres conocen la historia, que el niño puede acercarse a su papá y preguntarle: papá, ¿quién fue Lutero? ¿Quién fue Calvino? Por tanto, entonces, si el Señor lo ha puesto por la llanza del Espíritu Santo, ¿por qué nosotros deberíamos de ignorarla? Y para concluir el versículo dice: pregunta a tus ancianos y ellos te dirán. Esto, por otra parte, también nos lleva a una situación que no podemos soslayar, que los padres debemos conocer la historia y somos los primeros que debemos de contársela a nuestros hijos, que los ancianos, la generación adulta aquí, estamos reunidos para darle testimonio a nuestras juventudes, para darle testimonio a nuestros niños, porque ellos son la continuidad de la iglesia, hasta que, como leímos en otro pasaje, Maranata, el Señor viene, porque el Señor viene. Por eso nosotros proclamamos no solo al Señor del universo, sino también al Señor de la historia. Y vemos cómo entonces se mueve la historia. Jean Dubourdel, Mathieu Vergniaud, Pierre Bourdon, André Lafon fueron los mártires de Guanabara, los que con su sangre escribieron la historia de esta parte del mundo. Esta es la historia de los primeros misioneros calvinistas que pusieron un pie en suelo brasileño. Fueron perseguidos, martirizados, pero nunca negaron su fe. Y escribieron la primera confesión de fe en las Américas, una de las más antiguas de la era de la Reforma. Estos acontecimientos ocurrieron en la Francia antártica, una colonia francesa en la bahía de Guanabara, fundada en 1555 por el militar Nicolas Durand de Villeneuve.
Los primeros pobladores franceses de esta isla no fueron precisamente calvinistas, aunque fue uno de los argumentos, como lo vimos en otras exposiciones, de Villegañón para ganarse la voluntad de Coligny, para ganarse la voluntad de otros franceses y buscar un refugio para los hugonotes. En realidad, él quería salir de esas dificultades que había tenido con otros militares. En esa primera caravana expedicionaria había papistas, luteranos y algunos presos que fueron liberados para apoyar la expedición. La primera gente que vino con Villegañón no eran entonces calvinistas. Eso debe tomarse muy en cuenta. Esto hizo la situación en la isla muy difícil, la convivencia. Sobre todo porque, siendo Villegañón el único mandatario ahí, pues como dicen algunos, apenas se suben a un ladrillo y ya les marea la altura. Como también se dice en algunas anécdotas, que en el encuentro de Cortés con Moctezuma, Cortés le dijo a su traductor que se dirigiera a Moctezuma y le dijera que se arrodillara. Y el traductor le dijo: pero señor, es un emperador. ¿Sí? Entonces un capitán quería que un emperador se le arrodillara. Pues más o menos así era la situación con Nicolás Villegañón. Quería imponer una mano férrea ahí. Y el primer problema fue con las mujeres indígenas de Brasil. Y así surgieron uno y otro problemas, de tal manera que ya la situación para Villegañón era muy difícil. Fue muy difícil entre ellos ponerse de acuerdo, y esto también fue muy complicado para Villegañón controlar la situación. El estado de ánimo de insatisfacción contra Villegañón aumentaba en la colonia. Las rebeliones estallaron, y con el fin de evitar que la colonia se desintegrara, fue cuando Villegañón pidió a la Iglesia Reformada de Ginebra que enviara ministros de la palabra de Dios a Guanabara. En su carta dijo que los necesitaba para cuidar de la iglesia y predicar el evangelio a los nativos ahí. Este es el contexto que ya hemos venido también presentando a lo largo de estas semanas. Su deseo se cumplió, recordarán. El 10 de marzo de 1557, un grupo de hugonotes llegó a Guanabara. Al principio, Villegañón simpatizaba con ellos y les daba la más cordial de las bienvenidas. Incluso él mismo se declaró un reformado. El 31 de marzo Villegañón, de 1557, Villegañón le escribió a Juan Calvino una carta para agradecerle el haber enviado a hombres tan notables. Esa fue la situación de la ría. Los pastores, al arribar a Guanabara, comenzaron de inmediato su tarea y no tardaron en aparecer la primera crisis doctrinal. ¿Qué es lo primero que enseña un calvinista? La doctrina. Y la doctrina nos confronta de inmediato, porque la doctrina surge de las Escrituras, de una confesión sistemática y ordenada y coherente de las Escrituras. El conflicto doctrinal comenzó con la controversia de la Santa Cena y fue encabezada por Jean Contiac, un luterano. ¿Recordarán la gran pelea que hubo entre Lutero y Zwinglio por el asunto de la Santa Cena? Esta situación entonces empezó ese distanciamiento
entre los habitantes de esta isla. Y Villegañón simpatizó con el luterano, y se dice que también por un misionero papista que por ahí se encontraba. Contiac argumentó a favor de agregar agua al vino y usar pan sin levadura. Esto también era una gran controversia, porque la harina de trigo no se conocía en América. Había harina de tapioca, pero no harina de trigo. Y esto también fue un gran pleito doctrinal ahí. Contiac pugnaba porque los pastores usaran togas sacerdotales y jarrones sagrados. Volver entonces a la simbología. En medio de todas estas distensiones, la cena se celebró en Semana Santa, según la liturgia reformada, aunque estos cedieron un poco y le añadieron agua al vino. Pero era evidente que la relación entre Villegañón y los calvinistas se iba deteriorando rápidamente. Al mes siguiente, el día de Pentecostés, hubo otro conflicto durante la Santa Cena, y fue por las mismas razones. Y los conflictos seguían surgiendo. La estancia en la isla se volvió imposible, y los pastores calvinistas, entre otros, fueron expulsados finalmente de la isla y los enviaron a tierra firme de Brasil, lo que sería hoy Río de Janeiro, donde vivían en condiciones muy precarias. Los calvinistas expulsados ahí encontraron a otros franceses en una pobreza extrema, que también habían sido expulsados de la isla de Villegañón. Luego, a principios de 1558, los misioneros decidieron regresar a su país. Sin embargo, ante las precarias condiciones del buque, 5 de ellos decidieron regresar al continente. Ellos fueron, como lo mencionamos al principio, Jacques Levalier, Jean de Bourdelle, Mathieu Vernieu, Pierre Bourdon y André Lafont. Fueron a Villegañón para pedirle que les recibiera de nuevo, pero este los acusó de traidores, los acusó de espías y ordenó que fueran azotados y encarcelados en las más pésimas y ruinas condiciones. Debido a que Villegañón se declaró entonces abiertamente enemigo de los cristianos reformados, sabiendo que esto podía complacer al rey de Francia, concibió la idea de complacer a su soberano compatriota con la muerte de estos herejes. Lo que estaba haciendo Villegañón era preparar su regreso, congraciarse para su regreso. Para justificar su felonía, decidió interrogarlos acerca de su fe y así poderlos condenar por herejía. Para ello, los misioneros deberían describir su fe en un plazo de 12 horas, respondiendo a una serie de preguntas elaboradas por el propio Villegañón. Los misioneros encarcelados respondieron a las preguntas en forma de credo, sabiendo que al hacerlo estaban firmando su propia sentencia de muerte. Villegañón, al recibir el documento que se conoció como la Declaración de Fe de Guanabara, se indignó en muy alto grado. Devolvió el documento para que lo confirmaran, y que si estaban de acuerdo con esta confirmación, entonces
que lo firmaran. Esto buscaba Villegueñón para de esta manera legitimar su idea de ejecutarlos. Aquí, entre paréntesis, para rememorar el trabajo de los hugonotes en Brasil, diremos que los misioneros hugonotes celebraron aquí el primer servicio evangélico en América y escribieron la primera confesión de fe en las Américas. Fueron perseguidos en su tierra natal. Acordaron hacer un largo viaje sin saber que también serían perseguidos en esta colonia. Pero la motivación era el amor de la palabra que había transformado sus vidas y que deseaban predicar en tierras brasileñas. Y así lo hicieron. Entre los colonos proclamaron el evangelio y muchos de ellos fueron convertidos a la fe reformada. De aquella primera oleada expedicionaria de casi aproximadamente 500 hombres, los historiadores varían en la cantidad. Unos dicen 300, otros 400, otros 500, pero por ahí fluctúan. Su primera labor misionera, su primera labor evangelística estuvo entre estos colonos. Como decíamos, muchos de ellos no eran papistas, no eran reformados, no eran evangélicos reformados. Pero además de esto, también llevaron a cabo misiones entre los indios Tupinambá de esa región. Escribieron algunos de los primeros registros acerca de ellos. No reprocharon sus costumbres, muy repulsivas a los europeos, ni las condenaron por ser diferentes. Se dice que también eran antropófagos. Incluso hay como boceto dentro de los libros de los historiadores de Brasil, donde dibujan allí una parrillada y en lugar de chuletas lo que están allí son brazos de hombre, pies de hombres, etc. ¿Quién sabe qué tan cierto sea eso? Estamos a casi 500 años de distancia. Pero ellos sabían, no es que estuvieran de acuerdo con esas malas costumbres, pero ellos sabían que la enseñanza de la sana doctrina los llevaría a una transformación lenta, pero inexorable. En la predicación de la doctrina no es la situación de regañar o de condenar, sino de enseñar y de exhortar y consolar. Y el Espíritu Santo poco a poco va haciendo la obra de la transformación. Tal vez, si hubieran tenido más tiempo, podrían haber hecho un trabajo permanente entre los pueblos indígenas de Brasil. De manera que este era el contexto y esta era la razón. Se dice que había allí un cardenal que estaba allí cuchicheándole el oído de Villegueñón y que entonces lo que quería era el campo libre para que los portugueses entonces arribaran ahí a esta parte de Brasil. Fue en este contexto que estos mártires escribieron su confesión. Era la madrugada de aquel viernes 9 de febrero de 1558. Aún no amanecía. Apenas si se oía el cantar de los gallos y una neblina hacía más oscuro el ambiente. Y fue entonces cuando fueron sacados de su celda los prisioneros. Fueron llevados hasta un lugar conocido como La Peña. Los prisioneros al principio creían que los llevaban para otra entrevista con Villegueñón, pero al pasar de largo sobre la casa donde vivía Villegueñón, comprendieron que serían ejecutados. Y mientras llegaban, empezaron a entonar
el Salmo número 100. La música había sido compuesta por Luis Bourgois, el maestro de coro en Ginebra. Había coro en Ginebra, hermanos. Calvino pedía y dio instrucciones para que se supiera cuál era la función de un coro. Y la función de un coro era enseñar y conducir a la congregación en el canto a la iglesia. Los prisioneros llegaron a la cima de la peña y se detuvieron ahí. Villegueñón gritó: «Jean de Bourdelle». «Sí, señor», respondió Bourdelle. Villegueñón le preguntó: «¿Continúa usted firme en su declaración y ratifica lo que está escrito y firmado?» «Sí, señor», fue la respuesta de Bourdelle. «Y seguiré haciéndolo en tanto no se me convenza de que estoy en un error con la autoridad de la Sagrada Escritura». Entonces Villegueñón ordenó a sus esbirros: «Hagan los preparativos». ¿Pueden ustedes imaginarse a Jean de Bourdelle parado con las manos atadas? Lo primero que hicieron fue ponerle unos grilletes en los tobillos. Esos grilletes llevaban una cadena, y esa cadena llevaba en cada pie una bala de cañón, que ustedes ven lo grandotes y pesadas que eran cuando vamos a los museos. Jean de Bourdelle preguntó: «¿Se me permite hacer una oración?» Villegueñón accedió. Después de un rato, Villegueñón interrumpió: «Basta, continúen». Le colocaron ahora a Bourdelle un costal sobre la cabeza que le llegaba hasta la cintura. Amarraron el costal de tal manera que sus manos quedaron unidas a su cuerpo. Fue entonces cuando Villegueñón dio la orden. En lugar del acostumbrado en el fusilamiento: «Preparen, apunten, fuego», fue: «Ahora». Y en ese momento Jean de Bourdelle fue empujado desde la peña y se oyó el fuerte golpe del choque de su cuerpo contra el agua. Hermosa es a Jehová la muerte de sus santos. Qué manera tan peculiar de los papistas de evangelizarnos. Qué manera tan peculiar de los papistas de mostrarnos el amor de Cristo. «El siguiente», gritó Villegueñón. «Mathieu Vergniaud», gritó el comandante. Vergniaud dio un paso al frente y Villegueñón preguntó: «¿Se reafirma usted en lo que ha escrito y ha firmado?» Hubo una sonora respuesta: «Sí, señor». Villegueñón se acercó a Mathieu y trató de persuadirlo. Le tocó el hombro y le dijo: «Retráctate. El cabecilla ya ha muerto». «Pero yo estoy de acuerdo, señor. Mira, muerto él, yo puedo perdonarles a los demás. Pero yo también lo firmé, señor. Y prefiero con mucho vivir con mi Señor en los cielos que vivir aquí en la tierra con la vergüenza de haber negado a mi Señor». «Continúen», dijo Villegueñón. Mathieu comenzó a orar: «Dios eterno, hoy morimos por tu causa, por la causa de tu Hijo Jesucristo, por la defensa de tu palabra, por la enseñanza y defensa de la sana doctrina. Se hicieron los mismos preparativos que con Jean de Bourdelle.
Al momento de ser empujado hacia el mar, Matthew gritó: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Y una vez más se dio el choque del cuerpo contra las alas del agua, las aguas del agua del mar. Tocó su turno a Pierre Bourdon. Las mismas preguntas, las mismas respuestas, el mismo ritual, y terminó en el fondo del mar. Ahora tocaba su turno a André Lafon, el que escribió. Digo, no puedo repetir cada palabra porque nos llevaría a leer toda la novela, hermanos. Pero de veras uno termina con lágrimas después de escuchar, porque lo fue escribiendo André Lafon, fue dándonos como una pintura en palabras, como un cuadro pictórico, pero en palabras, de lo que estaba sucediendo y de los diálogos últimos, de las últimas palabras de estos hermanos en la fe. Llegó entonces André Lafon. Mismas preguntas, mismas respuestas. Lafon dijo: si me convencen de mi error con las Sagradas Escrituras, me retractaré. Dio un chasquido de dedos Villagañón. Exactamente, eso es lo que estoy buscando. Una respuesta que ponga en duda lo que escribiste ahí. Sus respuestas han sido enviadas a la Sorbona. Esperaremos la respuesta de la Sorbona y entonces determinaremos qué haremos contigo. Y así, André Lafon no fue lapidado de la misma manera que los hermanos. Fue enviado nuevamente a prisión. Día a día trabajaba, porque era sastre, haciendo los uniformes de los militares y los trajes de Villagueñón. De noche volvía a la prisión, pero no se supo más de él, ni se sabe que lo hayan dejado liberado. Y así entonces terminó la expedición de hugonotes en Brasil. ¿Qué trae todo esto para nosotros, hermanos? ¿Cuál debe de ser ahora la respuesta nuestra para los reformados de este siglo XXI? 1. Que la vida del cristiano reformado es una perenne confesión de fe. Confesamos con lo que escribimos, confesamos cómo vivimos, confesamos con lo que hablamos, confesamos con lo que hacemos. Toda nuestra vida es una permanente confesión de fe. Y ese es nuestro compromiso. No renegar de nuestra fe, confesar nuestra fe con lo que vemos, con lo que hacemos y con lo que escribimos. En segundo lugar, lo que hicieron estos hombres y lo que debemos de hacer nosotros. El cristiano reformado honra a sus padres espirituales, porque también Dios los honra. Él ha dicho: hermosa es a la vista de Jehová la muerte de sus santos. ¿Quiénes somos entonces nosotros para olvidarlos? Por eso debemos de traerlos a nuestra memoria, año con año, tiempo a tiempo, hasta que nuestro Señor regrese. Pablo también, cuando en los Romanos está hablando de los respetos que debemos a todos, a la autoridad, etcétera, etcétera, también dice: al que honra, honra. Romanos 13:7. ¿Por qué? Porque Dios es Señor de la historia. Por eso estamos aquí. Porque ellos no negaron su fe, y al no negarla, nosotros fuimos alcanzados por aquellos por los cuales oró nuestro Señor Jesucristo. Padre, no solo te ruego por estos, sino por los que han de creer por el testimonio de estos. Jesús estaba orando por usted y estaba orando por mí, porque nosotros seríamos alcanzados
por el testimonio continuo de los héroes de la fe. Bendito Dios por todo lo que hizo para que hoy nosotros pudiéramos confesar a Jesús como nuestro Señor. Vamos a orar. Dios Santo, gracias por haber ordenado que se escribieran estos nombres que también están escritos en el libro de la vida. Gracias por el testimonio que ellos nos dejaron y gracias por el compromiso al cual hoy nos invita, Señor, a ser testigos permanentes de una fe reformada, de una fe que se fundamenta en las Escrituras. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles al testimonio de nuestros abuelos espirituales. En Jesús oramos. Amén. Gracias a Dios por su palabra que ha sido republicada. Vamos a responder primeramente entonando el número 233, una aclaración en su boletín. Tenemos otro número, pero es el 233. Himno número 233, Soy de Cristo Jesús Sembrador, que también funge como el himno oficial de la Universidad Juan Calvino, escrito por el presbítero Felipe Delgado Cortés, de la 10ª parte del himnario La Iglesia, su misión y servicio.